Bien, aquí ya tenemos las cámaras y demás porque vamos a grabar video como ven. Así es que al ratito nos buscan ahí en el YouTube y en las páginas, ahí en todo lo que podemos transmitir y compartir con todos ustedes. Pero antes quiero hacerles una pregunta. ¿A cuántos nos sucede que aunque tomemos vitaminas, hagamos ejercicio, intentemos tener una buena alimentación, incluso meditemos, nos sentimos constantemente cansados, con dolores que parecen crónicos, y aunque busquemos atención médica o de algunos quiroprácticos y de todos los medios de la medicina alternativa o alópata, nos ofrecen aún, y aún así no logramos eliminarlos? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos sentimos así tan desganados, no sé, falta de positivismo de repente? ¿Qué es lo que está pasando? Si este es tu caso, como el de muchas personas, pues ya llegó el momento de dirigir tu atención a tu hogar, a tu entorno y especialmente a tu salud. Por eso hoy invitamos a Carlos Romero, porque algunas personas que nos escuchan y nos mandan mensajitos nos dicen, oye, pues ¿qué pasa? Yo ya hice de todo y no mejoro. ¿Qué es lo que tengo que cambiar o qué es lo que puedo hacer para poder ver la vida de una manera diferente? Carlos Romero, armonizador de espacios, gracias por estar aquí. Noemí, muy buenas tardes, un placer estar con ustedes nuevamente. Y tal como lo dices, ¿cuántas veces nuestra casa no se vuelve nuestra prisión para nuestra salud y para nuestra armonía? Es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque la casa generalmente va a ser nuestro protector o nuestro peor enemigo. Cuando platicamos, por ejemplo, de armonizar un lugar, ¿qué es lo que se viene a la mente? A veces se viene a la mente, lo primero es energías negativas y malas vibras, fantasmas. Pensamos que todo se debe a cuestiones de energías de película, ¿no? Pero estamos rodeados de muchos tipos de energía. Por ejemplo, uno de los factores principales que puede dañar la salud de una persona en un hogar son lo que se conoce como geopatías. ¿Qué son las geopatías? La geopatía es todo el daño o toda la energía que está irradiando la tierra, que eso es muy común en todos lados, y simplemente nos produce energías que nos dañan. Por ejemplo, una corriente de agua produce ondas gamma que llegan hasta 200 metros por arriba de la superficie terrestre. Es decir, no importa si yo estoy en un edificio o estoy en una casa o una planta, me va a llegar la energía. Y la onda gamma lo que hace, pues, es una de las tres fases de la energía nuclear: ondas gamma, beta y alfa. Cuando esas ondas gamma llegan, digamos que atraviesan todo, materiales de construcción, y pueden pasar prácticamente todos los materiales hasta dañar el cuerpo humano. Entonces es importante eliminar eso. ¿De qué forma lo daña? Por ejemplo, bueno, lo que es la onda gamma básicamente son excesos de energía. Entonces, en el cuerpo, por ejemplo, cuando pasa esa onda gamma, daña tanto la fuerza a nivel celular que lo que hace es generar cáncer a final de cuentas, o enfermedades irreversibles. Por ejemplo, hay niños que tienen dolores de estómago muy fuertes y los llevan con el médico y no se explican qué pasa. Es algo muy común en las armonizaciones. Y resulta que tenían un cruce de energía, que es otro tipo de geopatías, no la corriente de agua, sino un cruce de energía que está cada 2 a 4 metros, se llama líneas Harman. Es parte de las geopatías. ¿Qué pasa con ese cruce? Al igual, es un exceso de energía y casi siempre pasa que está cruzando el estómago del niño y curiosamente apenas se eliminan y deja de tener problemas estomacales, por ejemplo. Entonces, ¿pero cómo las eliminas? Eso es parte de la armonización. Lo que se hace es generar energías que lo anulen, por ejemplo. En ese caso son herramientas que se dejan en un lugar armonizado. También ayuda el cambiar los muebles del lugar, el que todo esté más espacioso. Fíjate que ayudaría, Noemi, pero hay que hacer un estudio del subsuelo para eso. Entonces, nosotros preferimos nunca cambiar decoración y mejor dar soluciones prácticas. Okay. ¿Por qué? Porque el estudio generalmente va a costar lo mismo o más que una armonización. Como quiera hacemos ese estudio, pero cuando lo colocamos eso, ya se evitan los problemas de estar moviendo cosas, que es muy incómodo. Sí, además no sacamos energías. Y aparte, las geopatías no es lo único. El problema es que hay muchas cosas más. Por ejemplo, el electrosmog. Simplemente una casa, ¿qué es lo que pasa con las corrientes eléctricas? Generan electromagnetismo, lo que se conoce como electrosmog. Eso daña a las personas de una manera irreversible y es bastante común que esté en las casas. Simplemente todo el cableado activo que tenemos en el lugar lo vuelve simplemente una caja de electrosmog. Una televisión, por ejemplo, de LCD, de plasma, de LED, tiene que estar 1 metro alejado por cada pulgada para que no dañe. Entonces, imagínate la cantidad de contaminación que tenemos. Es imposible. O sea, tendríamos que tener una casa, por ejemplo, una televisión de 40 pulgadas, debería estar a 40 metros alejada para que no nos dañe nada. Es imposible. Pues sí, porque las casas nuevas no miden ni eso. Definitivamente. Entonces, ¿qué se hace? Simplemente se puede anular ese tipo de ondas. Pero por otra parte, otra cosa que es muy común también es qué es lo que pasó en el lugar cuando nuestro entorno fue discordante o tiene memorias negativas. ¿A qué nos referimos con eso? Imagínate un lugar donde hubo un asesinato,
o un lugar donde fue cementerio antes, que eso ya hay unas colonias aquí en Monterrey que así ha sido y son colonias muy buenas y nos ha tocado armonizar con muchos problemas de energías discordantes. ¿A qué se refiere con eso? O sea, ¿qué pasa cuando hay un evento trágico en un lugar? Simplemente se queda grabado. Imagínate que tienes una canción que está tocando a cada rato y aunque te caiga mal el ritmo terminas cantándola también o tarareándola, ¿no? Sí pasa. Es lo mismo con digamos, con las vivencias. Si una persona tuvo vivencias negativas en ese lugar, llegamos y nos está vibrando cada vez lo mismo, ese lugar básicamente tiene digamos como un estilo de mensaje subliminal que hace que lo mismo que pasó en un lugar se represente como un factor cíclico nuevamente. Nosotros cuando lo vemos en las películas o en las caricaturas pensamos que es ficción, pero en la vida real esto lo supera. En la vida real puede ser igual o peor muchas veces, todas las cosas. Por ejemplo, el caso de la película de Amityville, que es un caso muy sonado donde se volvía, por ejemplo, loco la persona, el dueño de la casa y mató a su familia y todo. Es un caso que está digamos que registrado de Estados Unidos. Exactamente, pero básicamente digo, no siempre va a ser algo así de trágico. Generalmente se debe mucho la cuestión económica, que es lo principal que preocupa a muchas familias, la parte económica. Y cuando rentamos, por ejemplo, una casa y luego llegan otras personas a rentarla, generalmente van a sufrir muchos detalles que lo que vivieron los anteriores. Simplemente, una persona que se divorció en una casa, llega un nuevo matrimonio a rentarla y siempre va a haber pleitos. Qué peligroso. Entonces las geopatías es una, los electrosmogs son otros. El tercer factor. El tercer factor era esta cuestión del entorno entorno contaminado o bien los vecinos, o sea, ¿qué tipo de energías irradia los vecinos o la colonia en donde vivimos? Pero eso está bien difícil porque no los puedes seleccionar. ¿Cómo podemos nosotros repeler todo eso? Es parte de lo interesante, por ejemplo, de una armonización, porque tú puedes crear un entorno aparte para ti, a nivel energético. Es como, si la casa hace calor y no hay ventanas, pues ¿qué pongo un aire acondicionado? Entonces, me está generando algo artificial, pero al final de cuentas está fluyendo. Pasa lo mismo con una armonización, es generar la energía. ¿En base a qué? En base a una digamos, herramientas que generen vibraciones. Muy bien. ¿Y el cuarto sería el estado anímico? El estado anímico es algo muy importante y lo peor del caso es que, bueno, a veces no podemos controlarlo. O sea, si una persona está pasando por una depresión, si los hijos pasan una depresión, si la mascota pasa por estados anímicos bajos, daña el entorno del lugar. ¿A poco también los animales se deprimen? Definitivamente. De hecho, para el Feng Shui es sumamente importante tener mascotas felices. Si no, recomiendan mejor no tenerlas. ¿Y cómo mantenerlas felices? Si a veces ni nosotros nos podemos Exacto. contentar. Ahí, por ejemplo, es uno de los detalles muy difíciles en un entorno como Monterrey, por ejemplo, que vivimos muy acelerados todos. Básicamente, Monterrey es un lugar donde hay que poner soluciones a las geopatías porque vivimos en áreas de montañas, al estado anímico porque no tenemos tiempo tal vez de ponerle la atención adecuada a un animalito o a los hijos inclusive, y regular también las memorias en los lugares. Pero fíjate, dijiste algo muy importante, el tiempo que nos damos para convivir, para compartir el estado anímico, pues va incrementándose. Por ejemplo, aquí que me perdone mi productor, pero voy a poner un ejemplo que nos dio hace 2 días. Me encantó la fotografía donde le celebró su cumpleaños número 2 a su perrito, a su mascota. Fue una fotografía que hay que subirla, Fer, hay que subirla a redes sociales, porque eso habla de la calidad de tiempo, de la calidez humana. Eso me pareció grandioso. Hasta le hicieron él y su esposa un gorrito de fiestas y le pusieron una hamburguesita, sus 2 velitas. Eso fue algo hermoso, Fer. Me habla de una persona sublime, de una pareja que en verdad está comprometida con su entorno, con su ambiente y con su mascota. Y es donde el estado anímico influye mucho para que la felicidad esté desbordante en ese hogar. Exactamente, eso ayuda muchísimo y digo, eso es algo que en todos los lugares casi hay una mascota. Siempre la tenemos, entonces hay que tratarlo lo mejor posible para que irradie la energía adecuada. Pero aparte de eso, pues hay que solucionar todos los detallitos que pudiera tener el espacio. ¿Para qué? Porque bueno, no tiene que haber problemas para poder mejorar la situación. Entonces básicamente una armonización hace eso, mejorar, haya o no haya problemas, pues bueno, siempre es mejorable. ¿Cómo puedes tú asesorarnos? ¿Cómo puedes armonizar un espacio? ¿De cuánto tiempo se lleva a cabo esto? ¿Y vamos a toda la zona metropolitana o más allá? De hecho, prácticamente armonizamos desde aquí hasta hemos armonizado hasta España, básicamente. Wow. Pero se pueden hacer en varias formas, inclusive a distancia también hay unas formas. Pero bueno, básicamente una armonización dura más o menos de 2 a 3 horas en un espacio, por ejemplo, una casa, depende del tamaño, lógicamente. Y el efecto, bueno, pues el efecto ya es duradero. Normalmente se requiere una sola armonización para estar ya completamente equilibrado siempre.
Y a veces, pues bueno, dar un pequeño mantenimiento, pero es muy diferente. Qué maravilla, Carlos. ¿Y cómo podemos contactarte para que nos puedas tú llevar toda esta buena vibra a donde estemos? Con todo gusto, Noemí. El teléfono es el 1878-2462 y la página está bien sencilla, es carlosromero.com.mx. Recuerden, Romero como la plantita. Exacto. Carlos Romero. .com.mx. Muy bien, Carlos Romero, gracias por estar con nosotros. Repíteme el teléfono y tu Facebook. Claro que sí, Noemí. El Facebook es Carlos Romero Armonizaciones y el teléfono es el 1878-2462. Me encantaron estos 5 factores que nos pueden ayudar a mejorar en nuestro hogar y nuestro entorno para mejorar también nuestra salud. Carlos, un placer tenerte con nosotros. El placer es mío, Noemí. Muchas gracias. Hasta muy pronto, Carlos Romero. Vamos a un pequeñísimo corte.